La W presenta Vicky Dávila. Ya está con nosotros el exgobernador, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Gracias por acompañarnos en la W. Un gusto, Vicky. Me alegra estar acá con ustedes. Lo logramos. Se puede. Que nos pudiera acompañar. Se puede. Óigame, primero pues agradecerle, por favor salude a todos aquellos que lo están viendo en nuestro Facebook Live. Aquí a este lado está su cámara. Ahí lo están viendo desde cualquier lugar del planeta. Me parece muy bien, me alegra. Y creo que tenemos muchísimo sobre qué cosas conversar hoy aquí en la W con Sergio Fajardo. Déjeme primero que todo preguntarle. Las últimas encuestas dicen que si usted se enfrenta si las elecciones fueran en estos días, si usted se enfrenta con Germán Vargas y va a segunda vuelta, usted ganaría. ¿Cómo ha tomado usted esa información? Con calma, porque pues yo ya llevo varios años en política, ya tengo bastante claro qué significan las encuestas. Aprovecho, aquí podemos hablar de una forma más distendida, ¿cierto? Sí, tranquilo. Por ejemplo, yo soy profesor y soy profesor de matemáticas y yo sé demostrar el teorema que nos permite hacer uso de las encuestas. Las encuestas son algo mágico, mágico en el sentido de, piensen ustedes, yo le pregunto a 1000 personas en Colombia y soy capaz de decir con un pequeño margen de error qué piensa Colombia. Eso tiene una fundamentación. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque hay matemáticas detrás que dicen, si usted hace esto de esta manera, bajo estas condiciones, tiene sentido. Entonces, como matemático, pues sé de encuestas y hay que tener mucha calma. Ahora, yo tengo claro que nosotros hemos trabajado, nosotros hemos avanzado. Yo miro las encuestas. Nunca, yo como candidato, en ninguna de las ocasiones que he sido candidato, hicimos una encuesta. Todas las encuestas que están allá las manda a hacer alguien por alguna razón. Pero yo creo que estamos bien, estamos en una buena posición. Esa es una fotografía y significa que todo este trabajo que hemos hecho durante tantos años, tanto tiempo, pues tiene un valor y se representa en lo que es una fotografía. Recuerden que la pregunta, como muy bien dijiste, es hoy, en esta circunstancia, ¿qué pasaría? Pero cuando usted pega una sucesión de fotografías, le queda una película. O sea, siempre le van a decir, mire las tendencias. Hay encuestas de todo tipo, están saliendo muchas encuestas, diferentes muestras, preguntas diferentes, pero vamos bien. Mire, todo eso tan largo para decir que vamos bien. ¿Que está contento? Sí, yo estoy contento. ¿Y está convencido de que puede ser presidente de la República? En el momento que decida ser candidato a la presidencia, significa que creo profundamente en que podemos ser. Ahora, yo creo que hay unas condiciones en Colombia para una alternativa política en el espíritu de lo que nosotros hemos construido, de lo que nosotros somos. Tengo la convicción profunda de que esa es la circunstancia y lo siento, yo vengo recorriendo el país. Esta semana, por ejemplo, estuve lunes y martes en Barrancabermeja, el martes por la tarde en Bucaramanga, llegué anoche de Bucaramanga. La semana pasada estuve en Orito, Putumayo, precisamente el lunes de la semana pasada, relativamente cerca de Mocoa. Después en el eje cafetero, yo estaba en Boyacá, en el Valle del Cauca, en Jamundí, Buenaventura, Cali. En fin, he ido por muchas partes, en muchos escenarios, con muchas personas de diferente naturaleza, y yo tengo claro el panorama. Y teniendo claro ese panorama, ¿qué falta para que se decida Sergio Fajardo a ser candidato presidencial? Digamos, todo lo damos como un hecho. Sí, yo entiendo, y es natural. Pero estamos construyendo una candidatura, o sea, decir que uno es candidato presidencial es algo muy serio. O sea, yo me tomo en serio esto, pues para mí es un orgullo cuando me dicen yo a qué horas en la vida pensé que yo podía ser candidato presidencial en Colombia. Yo era profesor de matemáticas, profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes. Era también profesor en matemáticas en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Bajo circunstancias normales, hoy, a esta hora, yo tendría que estar en la Universidad de los Andes comiéndome un sándwich y preparándonos para el seminario que íbamos a tener a las 3 de la tarde de lógica matemática, que es lo mío. O sea, yo soy un profesor, esa era mi vida hasta hace 17 años. Entonces yo nunca me moví en este mundo, ni pensé ser pues alcalde de Medellín o gobernador y mucho menos presidente. Pero es una historia después de 17 años de cambiar de vida. Cambié de vida, pero no de sentimiento. Yo soy un profesor y es mi orgullo. Entonces, estar en estas circunstancias, pues es extraordinario para mí. Es maravilloso poder estar en este mundo. He aprendido muchísimas cosas y bien. Óigame, le voy a leer un párrafo de una columna que de repente usted leyó de Mauricio Vargas.
no sé si la leyó, se llama Sí, seguro. Apellizcarse. Sí, Y seguro, la dice, leí. le dedica a usted un párrafo y dice, Me acuerdo. la indignación anticorrupción es una oportunidad de oro para el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por su halo de independencia frente al corrupto aparato partidista. Pero por ahora Fajardo casi no habla y cuando lo hace su discurso es tímido, como si temiera algo. Está a la espera, me dijo uno de sus allegados, pero ¿será que en este ambiente tan caldeado la opinión perdona tanta prudencia silenciosa? ¿Qué opina de ese párrafo de Mauricio Vargas? Lo leí y hay algunos similares. Nosotros vamos por un camino. Yo llevo 17 años cuando cambié de vida. Salí de acá de los cerros orientales de Bogotá a las calles de Medellín. Y después de todo ese tiempo recorriendo a toda Colombia. En Barrancabermeja, el lunes, en Unipaz y en la Universidad Industrial de Santander. El camino ha sido largo. Nuestro camino es diferente. Estamos recorriendo a Colombia, escuchando con mucha atención. Yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Colombia. O sea, no he dormido ni un día de esta semana en Medellín. Y estamos en ese recorrido, escuchando con mucha atención los diferentes sentimientos por todas partes. Como les decía, la semana pasada yo estuve en Norito, Putumayo, en un foro de educación en Norito, Putumayo, que le están apostando a la educación y están buscando alternativas. Es un camino diferente. Escuchar, hacer un planteamiento básico acerca de lo que entendemos en nuestra sociedad, cómo sería un planteamiento para esta Colombia que estamos viendo hoy, que yo la voy reconociendo con nuestros equipos en todas partes y organizando. Entonces, no es el momento de estar en un protagonismo, estar hablando a todas horas. Los medios de comunicación están encima, hay unos que están en el Congreso hay una permanente tensión, allá están el uno, el otro, opina, cada punto que se discute en el Congreso tiene opiniones encontradas, en fin. En cambio, nosotros vamos por ese camino. Yo soy profesor en México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Una semana al mes voy a México a trabajar, ese es mi trabajo. Entonces es un camino diferente, las elecciones todavía falta mucho tiempo y por supuesto pues yo no hago parte de toda esa cantidad de discusiones que ustedes tienen que Pero cubrir cuando uno a escucha diario esas aquí. voces, ¿no pensaría también que usted no quiere tomar partido, por ejemplo, en los problemas tan duros que está viviendo en el país o en los escándalos que está viviendo el país, que no se quiere ir para un lado ni para el otro, sino por eso es ese silencio? Por ejemplo, en el escándalo de Odebrecht, que todo el mundo opina todo eso lo que está pasando porque toca a dos gobiernos, el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos, y que por eso preferiría guardar silencio. Por supuesto que no, lo que pasa es que la voz mía es una voz diferente. Yo no hago parte de esa polarización. Y una manera distinta de hablar, ese es el camino que hemos recorrido, esa es la forma como hemos transitado en la política. Yo ya fui alcalde de Medellín, yo fui gobernador de Antioquia, yo he tenido la responsabilidad de manejar de billones de pesos, nosotros hemos participado en elecciones, hemos derrotado las maquinarias electorales más potentes. Entonces no es que yo esté callado sobre Odebrecht, yo hablo todos los días sobre Odebrecht, pero ayer estaba hablando en la Universidad Industrial de Santander a las 4 de la tarde y explicar qué significa Odebrecht en el contexto en que nosotros lo entendemos. Yo llevo 17 años hablando sobre la corrupción y la politiquería. 17 años. Yo estaba recordando en estos días, Vicky, dos cosas. Ayer Señor. recordaba una que para mí me parece dramática, pero poco se menciona ese tipo de cosas. Cuando estaban en la campaña para escoger alcalde de Bogotá, donde estaba Samuel Moreno, cuando Antanas Mocus le pregunta, ¿usted compraría 50 votos para evitar que la ciudad quedara en manos de tal cosa? Y él no dudó un solo segundo y dijo, sí. Y una de las frases que yo digo es, un voto comprado es un robo asegurado. Sí. Mírenlo. O sea, No, aquí sí, está. es un certificado. Al mismo tiempo recordaba, Vicky, en la campaña presidencial que empezó desde el 2008. Nosotros salimos desde la alcaldía de Medellín y a recorrer el país y en algunos debates estuve. Estoy seguro que si revisa esos videos, con pregunta tuya seguro, decía, ¿cuál es la propuesta para tal cosa? Y yo siempre contestaba, lo primero, la lucha contra la corrupción. O sea, este camino es un camino recorrido, conocido desde la contienda electoral, desde el manejo de lo público, estar en todas las discusiones a las que he estado sujeto. Entonces, y ayer hablaba de Odebrecht explicando a los estudiantes en la Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Industrial de Santander. Yo hablo todos los días de eso. Ahora, si usted lee el Twitter mío, ¿sí? Entonces usted va a ver que hace no sé cuántos años, y seguro aquí estoy viendo un video en el computador de Vicky, veo una imagen, y yo sé cuál es esa imagen, de cuál es ese video.
yo hablando de la corrupción, cómo significa esa corrupción, o sea, todo lo hemos hablado. Ahora, lo que yo no salgo a decir hijo de tantas tal cosa, otro o esta cosa. Señalamientos directos no. Con otra forma distinta de explicar las cosas, una forma, pues con la mía, la que ha sido 17 años, por eso estoy aquí sentado, por eso en las encuestas lo que hay tiene que ver con eso. Pero yo hablo todos los días de Odebrecht, pero no estoy diciendo tal cosa, tal otra, y cuando lo digo, lo utilizo para explicar qué significa la lucha contra la corrupción. ¿Cómo hace Sergio Fajardo para convencer a toda esa gente que usted está contactando en todo el país, nos dice que está viajando y demás, de que usted no es igual a los demás, de que usted es distinto, de que usted no hace parte de ese como establecimiento político que está tan desprestigiado? Porque hoy estaba leyendo un estudio de la Universidad de La Sabana y es impresionante, no sé si lo tengo aquí cerca, ¿lo leyó? Que dice que el 56% de los universitarios en Bogotá considera que la corrupción es el peor problema del país, y es impresionante que desconfían, 69%, el 75% desconfían de los partidos políticos, el 69% de la iglesia, el 66% de la policía, el 65% de los medios, el 58% del gobierno y el 43% de la fiscalía. No confían en nada. Digamos, cierto. Esos jóvenes que, yo sé que a usted lo siguen muchos jóvenes, Sí. y que muchos políticos quisieran ganarse a todos los jóvenes. ¿Cómo hace usted para darles argumentos y decirles, yo soy diferente? Explicando. Es que yo soy un profesor, y una característica de un profesor, y fuera de ser profesor de matemáticas, explicándole en todas partes qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros principios, cuáles son los conceptos, cómo hemos enfrentado los problemas, cómo hemos hecho las cosas. Que yo llevo 17 años en esto, y he explicado, y a mí me dicen, no, es que así no se habla, usted tiene que salir y decir y hablar más duro y señalar. Como ser más histérico, por ofúsquese decir algo. todas estas cosas, Pero porque usted sigue entonces siendo académico. usted es agua tibia, que ni fu, ni fa, que no sé qué cosas. Digo, eso no es la valentía que yo entiendo. No quiero hablar de valentía ahora, ni ponerme a decir por qué soy valiente yo en la vida, sino es otra forma de ser, otra forma de relacionarse, otra forma de explicarse. Y por supuesto, si están buscando una persona que se va a parar a insultar a todo el mundo y se va a empezar a agredir, no soy yo, pero nosotros sabemos construir, y sabemos construir la esperanza en este país y explicar y mostrar cómo podemos avanzar. Eso es lo que yo hago todos los días, a todas las horas, en todas partes, y aquí de a poquitos también. Bueno, pues entremos como en materia, ¿no? En materia política. Entremos. Creo que en la campaña del 2010, si mal yo no recuerdo, ya que usted se está acordando de esos debates presidenciales, a usted lo criticaron de pronto porque decía, yo no soy uribista ni antiuribista. Claro. Y entonces le tengo que preguntar ahora, ¿santista o antisantista? Ni uribista, ni antiuribista, ni santista, ni santista, ni antisantista. Ese tipo de divisiones son divisiones que no tienen sentido. Y voy a explicar. Que seguro lo expliqué hace N años, y a Vicky seguro se lo expliqué en algún momento. Yo soy matemático. Yo hice un doctorado en matemáticas. Y lo hice en lógica matemática. O sea, no es pues... Entonces, cuando a uno le dicen, ¿usted es uribista o antiuribista? Entonces el mundo se dividió en dos partes. No puede ser uno nada distinto a o es uribista o es antiuribista. Esa es la forma como se acerca todo esto. Entonces, yo digo, ni uribista ni antiuribista. Entonces no es nada. Le digo, si usted entiende el mundo como si uno puede ser esas dos cosas, entonces no soy nada. Pero el mundo no es ese. El mundo es muy diferente. La forma como nosotros entendemos es cómo nos afirmamos nosotros, cómo nos definimos nosotros, qué es lo que significa la política para nosotros, qué significa la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura para escribir una nueva página en Colombia, qué significa mirar el tema de las desigualdades desde la perspectiva de la educación, cómo luchamos nosotros contra la corrupción, qué significa apostarle a la reconciliación en Colombia. Es distinto. Entonces, usted en esa estructura que se da y que tiene todo el sentido, o sea, yo creo que se dan todo ese tipo de discusiones, nosotros no cabemos ahí, nosotros rompemos con la polarización, rompemos con el discurso. Yo no soy ni santista ni antisantista, pero apoyo el proceso de paz. Entonces, ¿qué soy? Entonces, Uribe no lo apoya, yo estoy totalmente en desacuerdo. Nosotros no convertimos, y yo en particular no convierto los temas en problemas personales, con muy contadas excepciones, y además lo mismo en lo público en privado. Por ejemplo, ayer estaba yo en Bucaramanga, entonces me dice un periodista, dice, ¿y entonces usted qué dice de Alejandro Ordóñez, que es hijo adoptivo de Antioquia? Ustedes recuerdan pues que fue la discusión que se que no, allá, que finalmente no. Al final no. Le dije, yo no he dicho una sola palabra sobre el ex procurador Alejandro Ordóñez, y yo estuve 4 años investigado
porque a mí me han investigado todos, ¿sí? 4 años y nunca dije ni en público ni en privado. Estoy totalmente en desacuerdo con él, totalmente en desacuerdo. Pero yo no salgo a insultarlo, a decirle que me parece un tal por cual o porque tiene la religión o tal cosa. Ese no es el problema mío. Nosotros hacemos una política distinta, ser capaz de mantenerse en la medida de lo posible en este mundo en un argumento y no convertir las personas en el objeto. Eso parece valiente, pero para mí no. Para lo que nosotros hacemos, no. Entonces me obliga a preguntarle. Si bien no le podría preguntar Uribe o Santos, porque usted nos acaba de decir ni anti-Uribe, ni con Uribe, ni Santos, ni Porque en anti-Santos, este país- déjeme preguntarle Sí, lo yo le- siguiente. Adelante. Lo bueno de Uribe. Lo bueno. Yo le puedo decir una virtud de Álvaro Uribe y además le voy a contar, yo conozco a Álvaro Uribe desde chiquito. Yo estaba en el mismo Chiquito colegio. usted. Chiquito yo y chiquito él también. ¿Cuántos años tiene Sergio Fajardo? Yo tengo 60 años. No, Ah, Come años. pero está Muy perfecto. joven. bueno, pero es una vida sana, una vida amable, contento. 60 tal años, no le puedo 60 creer. años. Yo empecé de Vea 43. Por eso es que yo les quiero decir, yo, ¿a qué hora es presidente de la República? Yo recuerdo la primera vez que fui al Capitolio, que había llegado a estudiar matemáticas aquí a la Universidad de los Andes. Tengo tiempo para contar esta anécdota Sí. que es muy simpática. La he contado en las universidades. Entonces, a mí me tocó cuando hubo el cambio de mayoría de edad de 21 a los 18. Pues, era estudiante universitario y la revista más popular en ese momento era la revista Cromos. Estoy hablando de hace siglos. Bueno, muy bien. Entonces, nos llevaron al Capitolio a preguntarnos a unos jóvenes que íbamos a cumplir 18 y íbamos a ser mayores de edad, como hubo ese cambio. Entonces allá nos llevaron y yo estuve en el Capitolio. Recuerdo que es la revista, era una revista de ese año, ya no me acuerdo cuál era, debe ser el 74, que estaba la revista de las reinas de belleza en ese momento. Y empezaron a preguntar y yo levanté la mano y dije, yo no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad. Eso era lo que yo decía cuando iba a cumplir 18. Y hoy les digo a los estudiantes, estando en los niveles, les por favor, voten. Yo no me demoré mucho para votar. Tenía mucho malestar y hoy les digo, hay que votar porque es votando que sacamos a los corruptos del poder. La forma más importante para luchar contra la corrupción es que no ganen. Porque una vez que ganan, pasan otras cosas, que no lleguen. Y los tenemos que sacar votando. Y aprovecho para decir esto. Estamos en una paradoja en Colombia, porque hay una indignación muy grande con la política, hay una desconfianza impresionante con las instituciones. Eso es fatal para una sociedad, o sea, no es sano para una sociedad estar viviendo lo que estamos viviendo en Colombia hoy. Y mucha gente, la reacción ante eso es, yo no quiero saber nada de la política, que roben y pero que hagan algo, que es la expresión fatal. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es cuando en una comunidad dice alguien, bueno, que roben, pero que nos hagan alguna obra. Y entonces le digo a los estudiantes, hay que votar. Porque si no votamos, entonces mejor les va a los corruptos. Los que celebran un voto que se va, es un voto que se ganan los corruptos, en el sentido de decir que con lo que ellos compran, compran mucho más. Ese es el reto. Pero no me dijo lo bueno Entonces, de Uribe. voy para lo bueno de Vamos Uribe. a lo cortico. Vamos a Uribe. Una cualidad que usted diga Sí, lo sí. bueno. Pero es que arrancamos desde el colegio. Entonces, por eso fue que terminamos en mi edad y todas estas cosas. Yo fui miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia en 1995, cuando Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Entonces, yo a él lo conozco desde hace muchos años. Y con términos personales, yo creo que un ejemplo que da él es la forma como hace la política, la dedicación a la política, la disciplina para la política, la convicción. Así yo piense distinto, es un ejemplo en lucharla, hacer política, dedicarse, conectarse con la gente. Pienso diferente, Eso es lo bueno que usted le ve. Lo malo. estoy en desacuerdo con él, por ejemplo, con respecto al proceso de paz. Lo bueno de Santos. Lo bueno de Santos, pues sin duda el proceso de paz, con toda la cantidad de problemas y errores y fallas que ha tenido, después de todo, el que hayamos tenido un proceso de paz es algo importante. Y lo malo de Santos. Yo creo que Santos no ha liderado bien y, por ejemplo, para circunscribirnos al proceso de paz, no ha conducido bien este país, donde nosotros tendríamos que haber ganado por una mayoría abrumadora por el sí. No se hizo la pedagogía, no se le ha explicado a esta sociedad cuáles son las bondades de tener un acuerdo de paz. Esa caricatura que terminó siendo una caricatura, cuando faltando más le decían a la gente, léanse los acuerdos que ahí están, son 297 páginas, léanse los acuerdos. Y dije, No, pues. perdóneme,
Ahora, como les digo, yo soy un profesor, yo creo que hay que explicar las bondades de hacer un proceso de paz en las circunstancias que estamos viviendo, y eso no se hizo bien y ha tenido un costo altísimo para Colombia. Mire, le leo esta frase que me encuentro, es vieja, viejísima, 9 de diciembre del 2007, imagínese, creo que en la campaña del 2010 se lo preguntaron, no sé si le molestó, no lo recuerdo, pero citan a Lucho Garzón, y Lucho Garzón dice en su libro, abro comillas, Sergio Fajardo y el presidente Uribe tienen algo parecido, dice, mientras Uribe se siente enviado de Dios, Sergio se cree Dios. ¿Eso le molesta, le fastidia, le choca? Para nada, yo no tengo ese problema, yo estoy muy viejo para estar en ese tipo de circunstancias, y Lucho Garzón es muy simpático y tiene pues una habilidad que yo no tengo de ser recurrente, de ser capaz de sacar esas frases de manera muy... Ese no es mi problema, yo no me siento Dios, y muy simpático, pero no pasa nada. ¿Es simpático o antipático Sergio Fajardo? Yo soy muy simpático. No, yo soy una persona seria, realmente pues yo nunca he sido una cajita de música. En términos generales yo soy una persona retraída, es que yo soy un científico. ¿Usted cree que le cae Soy bien a toda matemático. la gente o no? A muchísima gente sí, de eso no tenga la menor duda. ¿Y por qué cree que a alguna gente tal vez no le cae tan bien? Porque yo soy serio, porque yo soy una persona concentrada, porque yo vengo de un mundo donde el trabajo mío en la vida ha sido en las matemáticas, concentrado, en muchos aspectos, encerrado en ciertas cosas, estudio las cosas, yo no soy el que baila, que Vicky baila, yo quisiera cantar como Vicky, yo quisiera todo ese tipo de cosas, pero yo soy distinto, como somos muchos, Sí, sí. en ese sentido, yo soy un político distinto y yo no tengo chistes para contar. Ya, pues eso. Óigame, vuelvo a la encuesta de la primera pregunta que le hacía. Si usted, dicen las encuestas que si usted fuera a segunda vuelta con Germán Vargas, usted le ganaría. ¿Usted en qué opinión tiene la política que representa Germán Vargas? ¿Le gusta, no le gusta? Totalmente opuesta a la política que nosotros somos. ¿Por qué? ¿Por qué son tan distintos usted y Germán Vargas? Pues por muchísimas cosas, ¿cierto? Pero por el camino escogido para la política, por la trayectoria de la política, por la forma como hacemos la política, pues distintísima, distintísima. ¿Usted cree que él podría ser un buen presidente de la República? No sé, a mí no me gusta su forma de la política, y yo creo una cosa, además que la pienso con toda Vargas o no Vargas, Sí. ¿cierto? Porque habitualmente pues contesto porque me están preguntando, pero pues las diferencias se van a ver y se verán en las discusiones, etcétera. Pero yo creo que de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Yo creo profundamente que son los medios los que justifican el fin. O sea, que cuando uno va para un lugar, la manera como llega a ese lugar determina la calidad del lugar a donde llegó y de la propuesta que se hace. Entonces, yo no creo que en política el fin justifique los medios. Hay que ganar, ¿sí? Y yo creo que es un paquete, en el sentido de decir, son una cantidad de componentes de cómo se hacen las cosas, cómo se avanza, cómo se llega. Por ejemplo, nosotros hacemos una campaña para toda Colombia. Es posible que yo sea el candidato, estamos construyendo la propuesta, estoy tomando en serio, ¿sí? No, yo no estoy presentando un programa de gobierno en ninguna parte, yo no he hablado del tema de salud, estamos concentrados escuchando, haciendo todo esto. Pero la primera frase de la campaña tendría que ser, ni un peso por un voto para ninguna persona en Colombia. Primer punto. Entonces hay gente que dice, no, ya perdió. No, pues si no tiene plata para traer, entonces ya perdió. Nosotros somos una ruptura muy grande, y tenemos que hacer esa ruptura, y tenemos que hacerlo, y decirle a este país que no se puede pagar por un voto, porque en Colombia nadie tiene precio. Le estoy entendiendo mal porque llegamos a este tema del voto y ¿usted cree que en su carrera política Germán Vargas ha llegado allí porque ha comprado los votos? No sé, ¿por qué llegamos a ese punto? Estoy hablando de la forma como se llega al poder, y yo creo que el clientelismo es la esencia de la corrupción. ¿Y él representa para usted Pues el yo estoy clientelismo seguro en la que política? muchas personas son clientelistas, no solamente él, sino muchas No, personas. se lo pregunto es porque como estábamos hablando de Germán El Vargas. clientelismo es una condición de la política que es la puerta de entrada para la corrupción. Esa es mi convicción profunda. ¿Utilizó el cargo en la vicepresidencia para hacer la plataforma política a la Pues, presidencia? Eso, seguro que se hizo ver en la vicepresidencia y utilizó su cargo y figuró e hizo trabajo, etcétera. Ahora, yo no estoy opinando sobre eso, pues estaba en ese cargo y hace parte del gobierno nacional y así se presentó ante el país.
Listo, yo me lo encontré, yo era gobernador y nos encontramos para los temas de viviendas y en alguna oportunidad fuimos juntos. Para mí ese no es el problema, ¿cierto? Ustedes juzguen si lo utilizó o no lo utilizó. Yo estoy hablando de la forma como nosotros hacemos la política, lo que representamos en la política y lo que tenemos que representar. Y primer punto para cualquier campaña es no pagamos un peso por un voto en Colombia. Permítame un segundito que estamos pendientes de las Naciones Unidas, del Consejo de parece muy Seguridad bien. Extraordinario. Laura. Vicky, pues efectivamente acaba de terminar el Consejo de Seguridad Extraordinario en la Organización de las Naciones Unidas. Muchísima tensión se sintió entre la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y el embajador de Rusia y de Siria. Pues la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo, Siria ha usado armas químicas varias veces y ha venido atacando a la población civil porque sabía que Rusia lo iba a proteger. Esto se acabó ayer. Estamos plenamente justificados a hacer lo que pasó. Se refería, por supuesto, al lanzamiento de los ataques en Siria. Y por su parte, Siria dice que lo que hicieron causó una gran cantidad de muertes. Dicen que asegura que el gobierno sirio utilizó armas químicas sin tener certeza de ello y que por el contrario, grupos terroristas han venido utilizando estas armas y lo que hace el ataque de los Estados Unidos es promover el uso de más armas químicas en el futuro por parte de estos grupos terroristas. Mucha tensión hubo en este Consejo de Seguridad Extraordinario de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, Laura. Para pasar a Humberto de la Calle y le estoy preguntando, yo sé que de pronto a usted no le gustan mucho esas cosas personalizadas, pero se lo pregunto No me gustan, porque, pero voy a hacer un esfuerzo, sí, Vicky, con se lo toda la agradezco. facilidad. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la gente quiere tener como todas esas ideas sobre lo que usted está pensando. ¿Qué sentimiento se le vino a la cabeza con el coscorrón? Pues yo creo que Humberto de la Calle lo dijo muy bien. O sea, le voy a dar un ejemplo. Yo nunca en la vida le he dado un golpe a nadie. Estoy hablando desde kinder, cuando entré, hasta el día de hoy, y nadie me ha dado un golpe a mí. Yo creo que nosotros tenemos que respetar a las personas. Y la violencia en Colombia es una condición que no nos merecemos, que es la página que tenemos que pasar. Y nosotros, quienes gobernamos, tenemos que ser ejemplares en el sentido de cómo nos comportamos en cualquier lugar. No tienen la más mínima presentación que una persona que tiene poder golpee a otra persona, pero en particular a una subalterna. Para mí eso no tiene ni la más mínima presentación, hágalo el que lo haga. Me parece una vergüenza. ¿Sabe cuántas personas hay conectadas a esta hora? 1965 personas por minuto en nuestro Facebook Live. Me alegra. Nos está yendo muy bien hoy en el Facebook. Yendo bien, y este es un mundo nuevo. Yo le digo a la Sí. gente cuando empieza, ¿a qué hora me iba a imaginar yo que podíamos hacer esto en forma? No, nunca. Nunca. Y dígame yo que pasé tantos años en televisión formal, ¿cuándo ¿Cuántos me iba a años tienes imaginar? tú? No. No, yo sí le digo. Siempre digo 43. A esa edad, miren ustedes, O sea que Se lanzó todavía a la puedo política. empezar. se puede lanzar, se puede salir. O sea, todavía hay Ya tiempo. pero Vicky, por Dios, a esa tierna edad de Vicky, Está en yo momento. cambié de vida, ¿cierto? Y empezamos a repartir volantes en Medellín, en las calles, con 0% de posibilidades, y hemos avanzado y hemos construido. Entonces, mira que toda una vida por delante. Le agradezco. Óigame, le mandó usted una carta al presidente Santos. Sí. ¿Usted cree que realmente, veo aquí un titular, Fajardo sospecha que el gobierno le quiere bloquear su candidatura? ¿Lo ve Yo así? no, pues eso es el titular que lo puso Sí, sí, alguien, sí. ¿cierto? Yo no dije Pero eso. había como muchas preocupaciones en la carta. Sí, naturalmente, y las explico. Sí, Bueno. como Acue- las matemáticas, concreto. Pero, mire, le voy a contar un problema a ustedes acá. Mm. Habitualmente en este mundo de las comunicaciones, a uno le dicen, diga la respuesta de una vez, no se demore, ¿cierto? Entonces, porque le dicen, usted habla como un profesor. Es que yo soy un profesor. Y los matemáticos, si vamos a resolver un problema, lo primero que hacemos es entenderlo. Entonces, la forma habitual de nuestra de razonar es entienda el problema y después empieza a describir la solución para llegar al final. Habitualmente le dicen, diga de una vez la respuesta y después se devuelve si es que tiene tiempo. Entonces, a mí me gusta explicar el problema. Entonces, hay gente que no le gusta y yo recuerdo cuando me dice, es que hablas como un profesor, y le dice, soy un profesor, estoy orgulloso de ser un profesor, si volvieran a ser, volvería a ser un profesor, es mi decisión en la vida ser un profesor. Sabe y que, sigo de perdóneme el profesor. paréntesis que le voy a hacer para que hablemos de la carta que le mandó Sí. a Santos, pero recuerdo la campaña del 2010 y sé que usted recuerda ese episodio seguramente, que de alguna forma para Mocus
y cuando ya quedaron Mocus y Juan Manuel Santos de alguna forma era displicente cuando le decía profesor. Claro. Pero usted en cambio se siente muy orgulloso de ser Muy profesor. orgulloso. Y en esa época en la campaña era como si ser un profesor fuera de pacotilla, pues por Sí, decir algo. y eso es una vergüenza que alguien utilice esa expresión, pero hay gente que piensa, pero le voy a contar una antes, De la carta. en Antes de la Medellín, carta. antes de llegar a la carta. Perfecto. En Medellín, campaña 2003, Ujú. ¿cómo me decían a mí? Profesor bogotano. Yo soy profesor. Entonces, profesor, en principio, hay personas en Pero esta ¿para sociedad qué le que ponían piensan, el bogotano? porque yo viví muchos años en Bogotá, porque yo estudié acá, porque yo pasé una buena parte de mi vida en Bogotá como profesor. Pero habla paisa. Hablo paisa y por supuesto que soy paisa, pero le voy a contar un detalle pues Señor. para pasar al... Mi abuelo Fajardo, a quien yo no conocí porque se murió cuando mi papá tenía 10 años, era boyacense. Volvamos. Entonces, profesor bogotano en las calles de Medellín y estaba enfrentado contra un gerente paisa. Ujú. Entonces, y fuera de eso soy hincha del Medellín, el señor hincha del Nacional. Entonces, profesor bogotano, hincha del Medellín contra gerente paisa del Nacional, pues estábamos perdidos si el mundo razonara en esos términos. Volvamos a la carta. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que usted le expresó a Entonces, Juan Manuel Santos yo le en la estaba carta de hace diciendo, 2 días, acuerdo ¿no? con las FARC, como se firman los acuerdos, y las FARC van a tener su partido, tienen las curules, tienen una financiación, a mí me parece bien, Sí. hace parte de un acuerdo. Eso no, pues así fue, así es un acuerdo y tiene sentido. Dejan las armas para llegar a la política y necesitan hacer un tránsito para llegar a la política. Está bien. Pero, por supuesto, y se dice, pero vamos a ampliar la política para que otros partidos puedan aparecer, otras organizaciones, etcétera. No es solo para las FARC, ¿cierto? Listo. Entonces, estamos esperando que presenten ante el Congreso, es por el fast track, que presenten el desarrollo de esos acuerdos. Entonces, presentan, el señor ministro Cristo, el Ministerio del Interior, presenta la propuesta. La sintetizo. La propuesta termina diciendo, para tener una personería jurídica necesita 105.000 afiliados, carnetizados. Bueno, pero para poder presentar candidato a la presidencia o al Senado necesita 525.000 personas con carnet. Afiliados, sí. Afiliados, eso significa que conocen los estatutos, que hay unas reglas dentro de todo eso, etcétera. ¿Qué estaba diciendo cuando presentan eso? Típico de una forma muy colombiana. Ahí está la propuesta. Ahora, ¿hay algún partido en Colombia que cumpla tener 525.000 afiliados carnetizados? Ni uno. 300.000, ninguno. 100.000, ninguno. Entonces, a nosotros nos están poniendo unas condiciones. El Partido Socialista de Francia tiene 250.000 y tiene más de 100 años de ser partido. Entonces, a nosotros nos están poniendo unas condiciones que no las cumple nadie. No las cumple nadie en Colombia, ni las van a cumplir en Colombia. Si alguien las cumple, puede ser el Partido Comunista en Cuba o el Partido Comunista en China. No hay nadie que tenga esas personas. Pero dicen, si cumplimos, como eso es típico de nosotros dentro de este mundo, y por eso esa falacia asociada tantas veces con las leyes en Colombia que dice, ahí se pueden hacer. Es imposible. Entonces nosotros no vamos a poder participar. O sea, yo no puedo ser candidato presidencial de nuestro movimiento, que hemos venido avanzando, hemos cumplido las reglas. Es un movimiento propio. El nuestro es el que nosotros hemos construido cuando arrancamos en Medellín el 5 de noviembre de 1999 a las 5 de la tarde, que empezamos a hacer política, y dijimos, vamos, y es lo que hemos construido, hemos Pero participado. perdóneme, entonces, ¿no iría por los verdes? Yo no soy del Partido Verde, yo no soy candidato del Partido Verde, y estamos en el trabajo nuestro, ¿cierto? Pero Y fíjense, entonces, entonces nos ponen ¿cómo unas llegaría? condiciones que no se puede. Típico colombiano, entre comillas, porque es injusto, yo soy colombiano, y no somos así. Pero dices, claro, ahí se puso, falso, pues imposible. Entonces, eso me da para preguntarle, cuando usted ya tome la decisión de que voy a ser el candidato presidencial, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por firmas? Está por verse. Esa es una posibilidad. ¿Por partido no? Nosotros no somos de ningún partido, ¿cierto? Nosotros estamos en esta circunstancia en este momento. Pero tranquilo que el camino es largo. Las tenemos que seguir avanzando, vamos construyendo, vamos revisando. Pero además, pues yo no he oído que se pronuncie ni el presidente, ni el ministro del Interior, y tampoco las FARC, que estuvieran diciendo, hombre, pues nosotros firmamos unos acuerdos con este espíritu para que otros pudieran participar. A nadie le importa, o de hecho tal vez sería un poco mejor decirlo de esta manera.
simplemente siendo suspicaz. A nadie le interesa que nosotros tengamos un partido. Y nosotros construíamos un partido cívico distinto. Nosotros no vamos a construir el ¿Por partido qué no les interesa? porque nosotros somos una competencia Porque tremenda. pueden ganar. Por supuesto. Y ustedes ven las encuestas y dicen, yo no hablo, todo lo que me dicen, ¿cierto? Y mire cómo vamos en las encuestas. ¿Y le que- contestó Santos la carta? No, hasta ahora no. Nada. Óigame, Sergio Fajardo, presidente 2018, ¿piensa en esa idea? Dice presidente 2018, alocución presidencial. ¿Esas cosas pasan por la cabeza o cómo es ese camino hacia allá? No, la forma como, pues es que es el camino de nosotros. Como les digo, hay personas que nacieron y desde que nacieron pensaban ser presidentes de Colombia. Usted no. Cuando yo era un niño y escribía, en el colegio le ponían a uno qué quiere ser cuando sea grande, yo quería ser el arquero del Medellín o ser un ciclista como Cochise. O sea, yo no estaba preocupado por ser presidente de Colombia, ni nunca me imaginé. Entonces, la forma, estoy hablando en términos personales, Sí. yo no estoy pensando en esos términos, yo voy pensando en el camino, cómo vamos construyendo, cuáles son las circunstancias, entender lo que está pasando. Esta Colombia es muy diferente. Desde el 2 de octubre del año pasado tenemos otra Colombia que, y digo en primera persona, pero después de todo este recorrido, aquí está pasando algo muy diferente a lo que ha pasado en la historia de nosotros reciente, la que yo conozco. Todos estos 17 años caminando y escuchando por todas partes. El Centro Democrático ha dicho que ellos cambiarían algunas cosas de los acuerdos si llegan a la presidencia de la República con su candidato. ¿Usted le cambiaría algo a los acuerdos con las FARC? ¿Eso es posible? Mira, nosotros me dejan hacer un pequeño planteamiento de lo que estamos planteando para Colombia y respondo esa porque está ahí. Una forma que a mí me gusta, aquí me pueden ver en la imagen, para explicar es, piensen que tengo un cuaderno. Yo siempre voy con un cuaderno en mi vida, siempre estoy tomando notas, siempre estoy atendiendo lo que están diciendo las personas. Pensemos que en Colombia hay un cuaderno que tiene una página llena, es la página de la violencia. O sea, el título de ese cuaderno en esa página es Violencia y Destrucción en Colombia. A nosotros no nos cabe una palabra más, una letra más en el contexto de lo que ha sido la violencia en Colombia. Nuestro reto como sociedad es pasar esa página. Cuando uno pasa a una página que está llena, a continuación viene una que está en blanco. El reto que nosotros tenemos, y es la forma como queremos construir una propuesta para Colombia, sería vamos a pasar esa página para llegar a la siguiente, para escribir la página que está en blanco. El reto es escribir la página en blanco, construir la esperanza y mostrar que podemos vivir de otra manera. Pero tenemos varias dificultades. Esto es complejo, es difícil, y es evitar que se nos devuelva la página. Estamos en peligro de esa naturaleza. Por eso el primer punto que nosotros proponemos como plataforma para empezar a visualizarnos en Colombia es la reconciliación. Y la reconciliación, dentro de la propuesta básica para conversar que nosotros tenemos, tiene un primer punto. Y el primer punto de la reconciliación es cumplir y respetar los acuerdos con rigor y transparencia. Yo no O ando... sea, no habría ningún cambio. Estaría blindado el proceso de paz. Nosotros tenemos que cumplirlo. Ahora están haciendo una implementación y están elaborando unas leyes, etcétera, pero no puede ser. Y yo no soy de los que están haciendo amenazas, que si no hacen esto, entonces se va a acabar Colombia y entonces vamos a tener una guerra. Una forma equivocada, evoco al presidente Santos allá en un momento que dijo, si no se firma esto, tal cosa. No, es una convicción muy grande de que están unos acuerdos. Esos acuerdos se tienen que cumplir. Ahora, aquí están en la implementación, que están pasando todas estas cosas. Pero no cumplirlos sería volver a la violencia en Colombia. Yo no tengo la menor duda de que eso generaría una explosión en nuestro país y nosotros tenemos que entender las cosas. Pero le voy a explicar un caso, porque eso tiene que ver con el sí, el no, la fractura que viene desde el 2 de octubre en Colombia, porque está el país fracturado y polarizado. Y la gente sintió que realmente le hicieron conejo. Los que ganaron el no dicen independiente. Cuando uno le pregunta al gobierno, el gobierno dice, mire, pero los llamamos, nos sentamos, metimos algunas cosas de las que ellos estaban pidiendo, pero la gente en la calle que votó no siente que definitivamente ganaron y que al final perdieron. Y se cruzaron unos cables. Y ahí Yo iba tienen por el razón, sí. los que ganaron por el no. Le voy a ¿Tienen decir lo que yo razón hubiera hecho. en sentirse conejeados? Ya voy a responderle, pero primero le digo lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera hecho, un nuevo plebiscito. Es decir, usted siendo el presidente. Siendo presidente y voy e iba por el sí, entendiendo toda la dificultad que todo esto tiene, porque es muy complejo. Pero hubiera hecho un nuevo plebiscito, porque el reto de la sociedad colombiana es que hubiera
es y seguirá siendo que hubiera ganado el sí de manera abrumadora. Por eso somos parte hoy del Brexit, Trump, Colombia. Somos casos que dicen no se puede entender. Ahora, aquí no votó el 65%, que es parte de lo que pasó en nuestro país. Pero se cruzan unos cables. Y esos cables que se cruzan es, el presidente no tenía obligación de hacer plebiscito. O sea, él podría haber hecho el acuerdo y aprobar el acuerdo. Recogieron unas opiniones del no. ¿Cuántas se tenían que recoger para decir que se habían tenido en cuenta? Pues es ese proceso. No, y ahí habría que decir algo fundamental, doctor Sergio Fajardo, y es lo siguiente, y es que los del no, digamos, tenían unas propuestas tal, pero tenían unas propuestas que podían ser consideradas como las más radicales, que era que se fueran a la cárcel los de las FARC y que no participaran en política. Y eso que ellos consideraban para ellos inamovible, pues eso no se podía mover porque se hubieran caído los acuerdos. Naturalmente, y pasan al Congreso de la República, una institución muy desprestigiada, y todo lo que está discutiéndose a diario desprestigia mucho el gobierno en la condición que estamos en Colombia, donde crece la desconfianza. Esto es una calamidad para nuestro país. Ahora, ese es el curso que están tomando. Eso es lo que ellos han decidido. Nosotros vamos a llegar, en el momento que lleguemos al poder, si llegamos al poder, sería en el 2018. ¿Cómo se recorre esto? Hay que ponerle todo el rigor desde ahora para recorrer ese camino. Pero yo no tengo la menor duda que hay que respetar esos acuerdos con rigor y transparencia. Y, por ejemplo, a mí me sugerían, en algún momento han dicho, hagamos una coalición de todos los que votamos por el sí. Algunos me criticaban a mí en el contexto del sí. Y yo les decía, no, nosotros no haremos parte de una coalición para defender los acuerdos, porque nosotros tenemos que romper esa trinchera. Es Eso como sería, juntos, pero no revueltos. no, pero por una razón muy potente, porque es que estamos el sí y el no, y eso sería mantener el sí contra el no, y mantener esta polarización. Ustedes se imaginan dentro de 5 años para las próximas elecciones, a lo mejor Vicky se lanza a la política que tiene la edad precisa para entrar. Creo que eso no va a ser posible, doctor discutiendo Fajardo. sobre Santos, Uribe y Timochenko. O sea, 5 años, faltan 1 año y un año poco larguito, sí. ¿Para qué seguiríamos en lo del mismo? presidente Santos, y después 4 años más y nosotros discutiendo sobre Uribe, Santos, Timochenko, todas estas cosas. No puede ser, nosotros tenemos que romper ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de pasar esa página, tenemos que ser capaces de cumplir esos acuerdos y que no vuelva la violencia en Colombia. Y le digo el segundo punto dentro de la reconciliación, primero ese. Es que estoy Y yo viendo no estoy muchos corazones hoy, Andrés, en el Facebook. Corazones. Muchos, sí, los corazoncitos de me encanta. Ah, ok. Muchos deditos así, hacia arriba, ¿no? Sí, y casi, bueno, sí hay algunas reacciones que son negativas, es lo que se está hablando Pero el día no de se hoy, parece a lo Pero, que casi siempre ocurre aquí con los políticos, se lo digo. que siempre está la cara enfurecida, el que está mentando madrazos en nuestro Facebook Live, pero hay muchos buenos comentarios. Le voy a pedir el favor que se pongan los audífonos, profesor Fajardo. Dicen por acá, se parece en muchas cosas a Mocus, y Mocus fue otro de los personajes que aquí tuvimos que tiene bastante aceptación. Dicen, Fajardo es una opción distinta, oxigena la forma de hacer política en Colombia, Fabio Andrés Palomino. También dice, vamos a darle nuestro voto a Fajardo, Paola Andrea Roncancio, es hora de escribir la página de la transformación. Y no hay tantos, de alguna manera, detractores como podríamos encontrar en diferentes transmisiones que hemos tenido aquí en nuestro Oye, Facebook aquí le Live. dice, por ejemplo, Gustavo Ramírez, bravo, presidente Fajardo, así se habla. Ya, a la candidatura, mire. Mire, súper el invitado de Eso Vicky, es- saludos eso es- desde Holanda, dice Isa Carrasquilla. No, sabe que yo tengo una sensación y Rafa tiene una ráfaga de preguntas, entonces le voy a dar paso a Madrid. Claro que usted iba a explicar algo, pero yo tengo una sensación y es que uno escucha a Sergio Fajardo y de repente hay como tranquilidad, hay un ambiente de tranquilidad, se puede conversar. Gracias, Vicky, por decirme eso. Y es parte, yo he evolucionado. O sea, este es un mundo de la agresión permanente. En el mundo de la política hay una cantidad de cosas que son El que hable más muy fuerte. desagradables, muy desagradables. Retomando mi... Al segundo punto. mi entrada tardía a la política a los 43 años, pues yo vengo de otro mundo, o sea, yo no crecí en el mundo del poder. Yo abogado, ¿para qué? Cuando uno es un profesor, pues le mandan el sueldo, le descuentan de la nómina lo que tienen que descontar y listo. Este es un mundo de la agresión permanente. Es una componente, no todo, por supuesto. Y en esto,
pues yo he ido aprendiendo, ¿cierto? A tener que ser sereno, no dejarse desconcentrar por las agresiones de un lado o del otro, sino tener la tranquilidad de lo que estamos haciendo, la convicción profunda en lo que estamos haciendo, de lo que yo significo como persona, y soy consciente, perfectamente consciente de que el comportamiento nuestro tiene una repercusión muy grande sobre las personas. Es que quienes lideramos, los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, de eso no tengamos la menor duda, y nosotros somos, vuelvo al profesor, las personas, los principales educadores de la sociedad somos los políticos. La manera Oiga, como nosotros entonces, nos comportamos, la manera como nosotros respondemos, la manera como nosotros actuamos, da ejemplo. Y yo me tomo muy en serio eso. Y he aprendido, yo me molesto, pero ya he aprendido cada vez más a no dejarme molestar, a ser capaz, y todavía me falta, no me hagan muchas pruebas, que de pronto falta, todavía falta un poco de programa, pero todavía me falta para tener la tranquilidad total, pero yo he avanzado mucho y yo quiero ser eso. Y ayer me lo decía un estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y lo retomo Oiga, porque me lo dice Vicky. Gracias, doctor Fajardo, profesor Fajardo, porque nos acaba de dar una gran tranquilidad. Por ejemplo, allá estuvo el presidente Uribe en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y fue una confrontación muy grande, unas a favor y otro, pero fue un bochinche, como ha sido en muchas partes, él sabe manejar todo eso. Pero él me decía, después cuando usted viene, nosotros sentimos calma. Y eso me alegra a mí que me lo digan. Bueno, me gustaría preguntarle algunas cosas así rapiditas. Usted insiste en muchas ocasiones en que ustedes son otra cosa. ¿Qué cosa? Pues la que nosotros hemos construido, un camino donde arranca la política a pie, rompe con las estructuras partidistas, no compra un voto para llegar al poder, establece una relación directa con la ciudadanía, tiene unos principios, tiene unos problemas que va a resolver y plantea unas soluciones a esos problemas, gobierna honrando lo que significa la transparencia, responde por eso y construye todos los días, Rafael. Yo quisiera algún día, yo no le conozco la cara a Rafael, pero lo he oído muchas veces y me gusta escucharlo. Insuficiente. El planteamiento de ustedes que son, porque un partido o una agrupación de electos con voluntad de gobernar tiene que ir más allá. Por ejemplo, si yo le digo tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿usted se apunta? Sí, ya he oído esa frase en boca de otras personas, pero yo creo profundamente que el Estado tiene una responsabilidad en nuestra sociedad, tiene que haber una intervención del Estado en unas áreas de la sociedad nuestra, porque es una sociedad, Rafael, profundamente desigual. Colombia es una sociedad profundamente desigual en el sentido de las personas y el sentido de las regiones. Y dentro del contexto de desigualdad, el Estado juega un papel preponderante para participar, para luchar contra las desigualdades, que tiene una gran componente de injusticia. Entonces el Estado tiene que participar. Ahora, por supuesto, tiene que haber un mercado, tiene que haber un espacio para la creación, para la libertad, pero eso es lo que yo pienso. Ahora, dicho de esa manera, pues eso lo ha dicho Juan Manuel Santos y muchas personas. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros? Porque eso se concreta y decir, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo implementamos eso? Por ejemplo, yo pienso que el primer punto para luchar contra las desigualdades sociales es la educación. No tengo la menor duda que la educación no es suficiente, pero es una primera condición. Y la manera como nosotros entendemos la sociedad, como queremos construir, es desde la dignidad, apostarle a la capacidad de las personas. La capacidad de las personas y las comunidades, ¿sí? Sin duda alguna, la igualdad de oportunidades. Pero para hacer eso necesita usted un presupuesto. ¿Cómo va a ser, digamos, el asunto de los impuestos? ¿Van a ser impuestos progresivos, reducciones de IVA? ¿Cree usted que el IVA es regresivo y cree que es injusto? ¿Cómo financia usted eso? Rafael, yo he sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Y nosotros hemos construido un programa, hemos cumplido con ese programa, hemos tomado decisiones en el sentido de qué recursos tenemos, dónde gobernar, entre otras cosas, pero es muy importante, significa priorizar, dónde poner los recursos y de qué manera poner los recursos. Y eso los hemos hecho nosotros. Todavía no estoy en esta etapa presentando la propuesta de modelo de desarrollo económico nuestro y con respecto al tema tributario hoy, porque venimos caminando, porque vamos escuchando y cuando empecemos a ser candidato, pues tendremos que presentarle al país un programa donde responderé esas inquietudes que tú tienes en este momento. Ahora, yo creo que los impuestos tienen que ser progresivos y por supuesto los impuestos son una de las condiciones para hacer una redistribución en muchos sentidos, cómo va hacia la educación, y le voy a presentar pues un impuesto, que además siempre le dicen a uno, no hable de impuestos,
porque la palabra impuesto molesta, ¿cierto? A cualquiera. Si usted le arranca y le dice, le voy a poner un impuesto, Nadie vota por usted. A todo el mundo le fastidia la palabra impuesto. Pero no, sabe que después fastidia más que digan no le voy a subir las tarifas y estoy se de las acuerdo. suban y se las pongan. Exactamente. Entonces le voy a decir un impuesto que vamos a cobrar nosotros en Colombia o que cobraríamos nosotros en Colombia si tuviéramos la oportunidad de llegar a conducir el gobierno. Lo explico en términos intuitivos. Esto se tiene que perfeccionar, se tiene que diseñar, pero es el siguiente. Para pasar la página de la violencia, en Colombia se cobró un impuesto especial, impuesto del patrimonio o el impuesto para la guerra, que creo que termina a mitad del año 2019 en la reforma tributaria. Ese es un impuesto que se está quitando. Se pagó. Cuando se pasa, si ya pasamos la página de la guerra y viene la página en blanco, que es la de la educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, vamos a cambiar de protagonistas, de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, y vamos a construir una Colombia donde maestras, maestros, investigadores, ciencia, tecnología, todos estos aspectos. Y entonces, ¿cómo vamos a financiar la nueva página? Nosotros tenemos que cobrar, ojo pues que voy a decir la palabra, Impuesto para la página. un impuesto para esta nueva página. Y hay que diseñarlo bien y Colombia le tiene que apostar a la capacidad de nuestra gente. Esto es una acción postergada de nuestra sociedad colombiana y lo tenemos que diseñar bien. Los privilegiados tendremos que pagar este impuesto y es un impuesto para construir. Yo creo profundamente en eso. Ese sería un impuesto, Rafael. Ujú. Sin duda. Y una pregunta más por mi parte. En todo el mundo se observa una caída del crédito de los políticos que están, digamos, en términos económicos tenían números rojos en todas partes. Sí, señor. En Grecia, en Italia, en Francia, en España, en Portugal, etcétera. Y se han abierto vías alternativas. Tiene uno la impresión, y no sé si usted se apunta, de que este es el momento ideal para una persona como usted para entrar por esa estrecho camino que da en este momento la situación. Es decir, un momento ideal para opciones políticas alternativas. ¿Es usted la opción política alternativa y siente que este es su momento? Yo creo que este es el momento ideal para una opción política alternativa, una capacidad de salirse de esas estructuras tradicionales encasilladas que no han estado a la altura de lo que tendríamos que tener nosotros como sociedad. El que sea yo o no está por verse, pero no tengo la menor duda, Rafael, que este es el momento propicio para plantear una alternativa diferente para Colombia. En el 2010 tuvimos cerca, cuando estoy hablando del 2010, la ola verde con Antanas Mockus como candidato presidencial, pero llegó el momento. Déjeme ilustro una imagen que recuerdo muy bien. Yo no estaba allí porque yo me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera, tengo una prótesis de cadera, en fin, todo esto que pasaba. Pero recuerden el evento cuando terminó la primera vuelta, que estaban en Bogotá, pues en el centro de convenciones, y empezaron a cantar cuando Antanas Mockus empezó a dar el discurso de reconocer que estábamos en la segunda vuelta, y entonces empezó la gente a saltar, a decir yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Sí. Estoy hablando del 2010, era un anticipo de lo que está pasando. O sea, es que esto es cuando la taza se llena, pero el mensaje de yo vine porque quise, a mí no me pagaron, es el que estoy diciendo. Nosotros no pagamos un peso por un voto, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y en ese momento, hubo un momento en esa ola verde que se generó una emoción muy grande asociada con esa idea, porque después de todo, el grupo que estábamos allí de una forma, y en particular en cabeza de Antanas Mockus, representaba eso, una forma distinta de la política, una forma distinta de manejar los recursos públicos, pero la taza no se había llenado. Y ya se llenó, y la última gota fue Odebrecht. Cuando cae la gota de Odebrecht, se rebolsó la taza, y cuando una taza se rebosa, eso es otra cosa. Entonces, todo esto asociado con la pregunta, Rafael, yo creo que es el momento. Yo creo que es un momento para una alternativa diferente. Ahora, es una discusión política, va a ser muy, muy agria la discusión en muchos sentidos, pero sí, ahora que sea yo o no, está por verse. Oiga, no lo puedo dejar ir sin preguntarle por todo el escándalo de Odebrecht. Sin lugar a dudas, me gustaría conocer su opinión, primero pues de la infiltración, que ya es prácticamente un hecho, de las campañas presidenciales, tanto en 2010 como en 2014, de Odebrecht, de dinero de Odebrecht en esas campañas, pero segundo de cómo han respondido especialmente tanto el candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, como el candidato presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Módulo, lo que se termine de probar, porque estamos en Colombia,
pequeño paréntesis acerca de estamos en Colombia. Cuando le dicen, esta persona es corrupto, le dicen, no le han demostrado nada, entonces no es corrupto. Entonces en Colombia prácticamente corruptos no hay. Sí es por lo que le han demostrado. Es que ese es un tema recurrente para nosotros en Colombia. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción que se va a plantear, ustedes van a ver los más corruptos de los corruptos encabezando la lucha contra la corrupción en Colombia. Y les van a llegar con todas las leyes. Mire, con esta ley sí, la puerta giratoria, 4 años, vamos a hacer todo esto para que haya muchísimos proponentes para cada contrato y nos van a decir, con esto se resuelve el problema de la corrupción. Aquí hay unas leyes y esas leyes no se han cumplido. El reto de Colombia es un reto ético. Y lo que está pasando en el caso de Odebrecht, están mostrando, nos tocará esperar pues a que terminen, porque todavía no han terminado, porque de hecho parece que se estuviera diluyendo la fuerza de Odebrecht, pero entonces se decía, Óscar Iván Zuluaga, a quien yo conozco, pues, a mí me cae bien Óscar Iván Zuluaga en el sentido personal, pensando muy diferente, pero dicen, bueno, le dieron tanta plata, esa plata no queda registrada en la campaña y entonces participó de esa manera. Lo mismo pasa con el presidente Santos. Dicen, ¿cierto? Que llegó una cantidad de plata. Pues Prieto Plata, confesó, bueno, ¿cierto? Sí. Y yo tengo que decir una cosa porque dentro de todo este mundo hay que ponerle pues rigor a las cosas. Cuando usted escoge un gerente de una campaña, está escogiendo una persona muy importante. Y quienes gobernamos, cuando hacemos nombramientos, tenemos una responsabilidad más grande. Para mí, de la responsabilidad más grande que tiene un gobernante es a quien escoge. ¿Y por qué está esta persona en este lugar? Y el gerente de la campaña es una persona muy importante, muy cercana o con una identificación total con quien conduce. A mí esa disculpa me suena extraña. La disculpa de me acabo de enterar. Sí, me suena extraña. Ahora, esperemos que avance las investigaciones y si se enteró o no se enteró. Pero que hubo una trampa ahí, hubo una trampa. Unos recursos de una compañía extranjera que llegan a una campaña y esos recursos no están registrados en la presentación de cuentas que hace la campaña. Ahí hubo trampa. Pero fíjense lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Y esto lo digo todos los días. Yo hablo de la corrupción todos los días, distinto. Toda persona que participa en unas elecciones tiene que presentar una declaración que dice, recibí estos dineros, quién se los dio, cómo los utilizó y todo eso está perfectamente reglamentado. Todo tiene los topes. Este grupo, si una empresa hace un aporte a su campaña, dependiendo del tamaño del aporte, podrá contratar después o no, o participar en una contratación. Todo está reglamentado. Todas las personas que hemos entregado una declaración de los recursos recibidos en una campaña, hemos presentado esa declaración desde, creo que es 1994. El concejal del pueblo más remoto de Colombia, así no haya ganado, tiene que presentar esa declaración. O sea, son miles de miles que se han representado. Y hasta el día de hoy no ha habido una sola persona que se haya pasado el tope. Todos hemos cumplido en Colombia. Yo he Mire lo cumplido. que escribe aquí Isabel Bermúdez en el Facebook. Me gustaría preguntarle si él le hace seguimiento al dinero que entra a su campaña. Pues seguimiento en el sentido, tenemos un grupo de gerencia de campaña que conseguimos recursos, buscamos recursos a las personas a ver si pueden hacer una donación. Ustedes pueden donar a la campaña, nosotros, empresas, a ver si pueden donar. Pero ustedes hacen ese seguimiento, lo digo pues porque usted ya fue candidato presidencial y usted sabía quién le estaba dando una donación buena o... En el tema de la campaña presidencial, pues yo no terminé siendo candidato presidencial, sino fue con los verdes, pero para la alcaldía y la gobernación, pues teníamos el equipo y había una información permanente, ¿cierto? ¿Pero Ahora, sabía quién estaba entregando la plata? pues en términos generales sí, pero yo sabía que la persona que yo puse allá, yo respondo con él. O sea, así como cuando yo nombro un secretario en una parte, yo estoy haciendo un acto potente de responsabilidad política y pública. Por ejemplo, las 4 condiciones para escoger una persona que trabaja conmigo desde la alcaldía a la gobernación y sería en cualquier lugar. Primero, honesto. Sí. Segundo, que tenga conocimiento. Tercero, que comparta nuestras ideas, que haga parte de este sueño. Y cuarto, que tenga la sensibilidad para entender que es un funcionario público. Pero cuando yo lo nombro, aquí hablo en primera persona del singular, yo lo nombro. A mí no es que me lo nombraron o me dijeron, mire, este gerente de la campaña, buenísimo para que le llegue. Yo estoy consciente de que estoy haciendo una responsabilidad. Y cuando esa persona tenga un comportamiento, yo tengo una gran responsabilidad sobre ese comportamiento. De eso no En tengamos este la caso menor duda. estaría hablando usted pues de Santos y Prieto, pero Sí, déjeme trasladarle que lo más a grande. Uribe y el ex viceministro Gabriel García, que ya aceptó que recibió sobornos. Y Uribe ha dicho, pues que lo condenen, yo pedí que me lo recomendaran bien, lo recomendaron técnicamente bien y ahí está. ¿Eso es válido?
¿Es válido qué? Lo que él dice, que lo condenen, que yo no tengo nada que ver. Pues yo no sé cómo fue el caso de la O sea, llave, ni ¿tendría cómo que llegó. responder Santos por Prieto y Uribe por el ex viceministro García? ¿O son casos distintos? No lo sé. Yo creo que uno tiene que responder. Ahora, depende cómo responda, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una persona que yo nombré de mi total confianza, que es una persona corrupta, yo tengo que asumir una responsabilidad pública, en el sentido de decir, por ejemplo, yo asumo una responsabilidad, yo nombré a esta persona, nos engañó a ustedes, a mí me da vergüenza y tengo una responsabilidad por haberlo escogido, yo lo escogí. Ahora, ¿eso qué implicaciones tiene? Tendremos que entender el caso y cómo fue la cosa, pero yo siempre tendría lo mínimo, tendría una responsabilidad pública de decirle a las personas, esto pasó. Ahora, los casos son de casos, ¿cierto? Claro. Y yo no puedo tener pues la ley general, pero el principio general es sí tengo una responsabilidad con las personas que están allí. Hay veces que uno nombra a una persona y esa persona nombra a otra persona. Yo siempre le decía, esa es la persona que usted cree que necesitamos para trabajar en nuestro equipo. ¿Usted considera que tiene las condiciones que nosotros sabemos? Sí, es su responsabilidad, nómbrelo. Ahí hay una cadena de responsabilidad, pero voy a señalar algo que también hablo yo en todas las charlas, y es lo siguiente. Yo me impresiono mucho cuando uno ve, aparecen en los medios de comunicación, uno ve, por ejemplo, a las personas que detienen y que están detenidas por corruptas. Hay personas que pasan por investigaciones, tienen que ir a declaraciones, eso hace parte del proceso y tenemos que ¿De la responder. investigación? Yo tengo más de 135 que he tenido en la vida y he pasado más de 120 y todavía me quedan 15 y cada que hablo me ponen otra. Y cada que sale una encuesta de esas me ponen otra demanda. Pero ustedes han observado esto, a mí me llama la atención. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguno de estos corruptos con los ojos llorosos, aguados? O alguno que diga, hombre, yo me equivoqué. Qué pena me da a mí en la vida, mis hijos, mis hijas, yo cometí un acto, pues yo voy a pagar por esto, pero pido que por favor me perdonen, yo no he visto uno. Y no se le mueve una pestaña. Yo digo, ¿esto qué es? Es que en Colombia no existe mecanismos de sanción social que eso tenga que responderse, que sientan una mínima vergüenza de lo que hicieron. No pasa, ¿cierto? Yo creo que hay una responsabilidad. Yo asumiría una responsabilidad en el sentido, tengo que mirar el caso porque, repito, yo no puedo responder por todos los casos, pero yo sí tengo que salir a decir, esto pasó, yo lo lamento, cómo fue el procedimiento, qué responsabilidad tengo, en fin, tendría que expresarme públicamente con respecto a lo que pasa. Jairo, hablemosle, ya casi vamos terminando, hablemosle a Sergio Fajardo sobre los últimos hechos de las FARC en La Guajira. Es que, como se supo esta mañana, pues las FARC le están pidiendo a los alcaldes de La Guajira, imagínense usted, tenerlos en cuenta en planes de desarrollo. Están haciendo una convocatoria y los están citando. Pues ya el secretario de gobierno, por ejemplo, de La Guajira, dijo que de ninguna manera van a entregar esta información. ¿Usted cómo ve ese panorama? Pues yo no conozco la noticia, yo estoy desde las 6:30 de la mañana, estoy en reuniones hasta acá, ¿cierto? Y no he tenido pues físicamente el tiempo. Pero de es que escuchar. imagínese que la FARC en este momento esté citando a los alcaldes y les esté prácticamente exigiendo que les tienen que entregar información sobre los planes de Puesto en gobierno. esos términos, en nadie me tiene que obligar a mí a que yo me comporte de una manera y que tenga que ir a algún lugar. No tengo, ¿cierto? Ahora, si uno de las FARC le dicen, alcalde, denos una cita que nosotros queremos conocer el plan de desarrollo de su municipio, porque es que el plan de desarrollo ya están hechos. O sea, no se nos olvide esto, el plan de desarrollo de los gobiernos actuales ya lleva más de un año, lleva un año de hecho, o sea, no lo pueden cambiar. Pero si los de las FARC quieren y dicen, estamos acá, queremos saber aprender sobre el plan de desarrollo y conocerlo con usted y discutirlo, bienvenido, no hay problema. Ahora, que tengo que ir a explicarle el plan de desarrollo, Ya es otra cosa. ese es otro paseo muy distinto, porque aquí no tenemos nada, nadie está obligado bajo ninguna circunstancia a someterse a la voluntad de otro, por potente que sea, por poderoso que sea. Hay unas leyes que tenemos que cumplir, pero que se interesen por los planes de desarrollo me parece buenísimo, pero no diciéndome me lo tiene que mostrar y me tiene que meter. ¿Tiene? Nunca. Y no porque se, van a y no participar en política. se pensaría mal en cierta manera de que le entreguen información del plan de gobierno, sería para tratar de meterse e interesarse, por ejemplo, en contratación, por pensar de alguna manera.
el plan de gobierno está escrito, eso no tiene ningún misterio. Cualquiera llegue a cualquier municipio de Colombia, si usted busca el municipio, tiene que encontrar allá el programa de gobierno. El plan de desarrollo es realmente Sí. lo que es hoy, porque el programa de gobierno se convierte en plan de desarrollo. Cualquier municipio, departamento, usted busca la página y allá tiene que estar. Eso no es secreto, es un documento público. Y sobre eso se puede discutir. Ahora, sobre contratación, pues hay unas leyes de la contratación. Si tienen la capacidad para cumplir con esas leyes, pueden participar porque ya están en la legalidad. Hay que esperar el momento pues que terminen el tránsito, ya pasaron por la amnistía, lo que sea, pero eventualmente podrán contratar. No pasa nada, ¿cierto? Aquí nos Bajo podemos esas quedar circunstancias. como, no sé, 3 horas porque la Nos charla está podemos buena. Está bien, Bueno, está bien. Para Me alegra. despedirlo le quiero preguntar, ¿lo vamos a ver Fajardo aliado con Uribe para el 2018 o eso definitivamente no? Mire, no, yo no soy aliado de Uribe, nunca he sido, pero siempre he sido respetuoso. O sea, yo no he convertido esto en un problema personal. Yo le voy a decir, yo hablé con el presidente Uribe el año pasado, hablar personalmente. Yo hablé con Iván Duque, con Marta Lucía Ramírez, con Humberto de la Calle, con Claudia López, con Antonio Navarro, con Iván Cepeda, con Gustavo Preto. Yo he hablado con todos. Es que tenemos que ser capaces de vivir en una sociedad donde podamos ser diferentes sin ser enemigos. Entonces le voy a cambiar el tema, la pregunta. ¿Usted aceptaría el apoyo político de Álvaro Uribe para el 2018 del Centro Democrático? Nosotros en este momento no estamos en ese tipo de cosas, pero esa de las preguntas hipotéticas que yo he oído es esa, porque ellos tienen su candidato. Pero usted están no lo construyendo su descarta. Si alguien dice que nosotros nos quieren apoyar y que le parece muy valiosa nuestra propuesta, bienvenidos. Ahora, ellos están en su trabajo, eso no va a pasar, están Puede construyendo pasar. su candidatura. Yo no Puede creo. pasar. Y seguirán avanzando y seguramente que muchas personas que les ha gustado Uribe han votado por mí. Y yo nunca le he dicho, a usted le gusta Uribe, entonces usted es un tal por cual. Nosotros presentamos nuestro programa, este es el programa, esta es la manera que entendemos. Pues lo primero que dije es vamos a cumplir los acuerdos con rigor y transparencia. Pero no ¿Quiere está votar cerrado por para mí? alianzas. Ya dijo que está cerrado no, para ya dijo alianzas. que no, ya dijo Nosotros que no estamos haciendo en este momento Todavía alianzas, no, pero sí puedo pero no señalar lo algo. descarta. Podría decir en este momento, no me interesa el apoyo, Es que- pero no lo dice pero porque... no es en esos términos, porque, repito, Entonces así suavecito, no me interesa el apoyo. no es en esos términos. Usted tiene una voz muy linda, ¿cierto? Y grave, además, dentro de todo esto. Pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Estamos en una etapa de ir construyendo y estar hablando. En Antioquia yo ya quedé cerca de 1 millón de votos, la votación más alta que se ha sacado sin comprar un voto, ¿sí? Pero muchas personas pueden decir, a mí me gusta Uribe o me gusta el otro y puede votar por nosotros. Y por eso es que rompemos con la idea de uribista o antiuribista. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué manera somos nosotros? ¿Qué es lo que planteamos? Y las personas pueden votar por eso que nosotros somos. Punto. No vote por mí porque a usted le gusta Uribe. Claro. Estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero no lo convertimos en un tema personal porque además la gente piensa distinto. Hay algo que yo creo que no se ha entendido muchas veces porque la gente piensa en momentos, en circunstancias diferentes, piensa diferente, valora las cosas de otra manera distinta. Yo estoy seguro que hay muchas personas que pueden decir, bueno, ya Uribe es suficiente, tenemos que romper con esto. Una persona que nos dé la tranquilidad de que va a gobernar con seriedad, que es capaz de pasar por encima de todas esas confrontaciones y construir, probablemente. Habrá otros que dicen, nosotros necesitamos es un valiente, un varón que se pare contra todos. Entonces Sergio Fajardo no es porque no está gritando, porque no le... Así es el mundo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues le agradecemos mucho a Sergio Fajardo por estar aquí, por aceptar esta invitación. Ojalá tengamos otra oportunidad porque seguramente a lo falta mucho largo tema. de todo este Exacto. camino vamos a tener muchos temas de qué hablar. Me dijeron, que no le vaya a decir que a usted le molesta que le digan que es churro. Que eso le molesta. No es que... Que no le vaya a Lo decir que que pasa sí es que es... me da pena, pero eso es distinto, ¿cierto? A mí me dicen eso y a mí me da pena. Pero, bueno, muchas gracias, Vicky. No, pero no le estoy diciendo. Sí, las moscas. No, No, pues, sino que me dijeron, como ahorita estábamos hablando de que lo enojaba o que no, que si le No, pues, sacaba la piedra o algo. Me dijeron, cuidadito, le va a decir que es churro porque eso le saca la piedra. No, la piedra Entonces no. dije Lo que yo, pasa es que pero me pues hago, no. mire, yo no sé si se alcanza a ver que estoy rojo, siempre me pongo rojo. Sí, dentro la de verdad todo sí. esto. Era una broma. Bueno, por eso, entonces fíjense, yo no he estado rojo en solo... Pero si es churro. Bueno, pues muchas gracias, pues está bien. Un abrazo y mil gracias por venir. Muchas gracias, Vicky, láncese. Está en la ¿A edad qué? precisa ¿Pero para a qué me lanzarse. voy a El lanzar? momento. ¿A qué? Yo le veo cara de congresista. Vicky congresista? sería muy buena en la oposición. ¿Por qué partido? Imagina haciendo debates.
Pues no, yo no soy capaz de decirle, pero el de ¿Me nosotros, está jalando para allá o el qué? de nosotros tiene estas condiciones. Si le gusta, bienvenida. Muchas Ay, gracias, hombre. que estén muy bien. Prefiero ser periodista, Está bien, porque tiene uno más libertad, eso es posible. ¿cierto? Eso es Tiene uno posible. más libertad. Puede sentarlos ahí y decir todo lo que uno piensa, pero se imagina uno carcomiéndose, queriendo decir algo y no pudiendo, porque es que el partido, porque eso es maluco. La política tiene cosas que no son tan chéveres. No tengo la menor duda. Hay un mundo ruin, oscuro, bajo dentro de todo este mundo de trampa, de ilegalidad, que es Claro. muy feo. ¿Ha Al habido mismo algún- tiempo, tiene la magia de ver las transformaciones, de sentir lo que se puede hacer y de construir. Esa es ambivalencia. A mí me cuesta trabajo. Como les dije, es que yo empecé viejo. Profesor, No, oiga, ¿y viejo ha habido no. algún problema matemático que no haya podido resolver? Muchos, pero además las matemáticas, entre otras cosas, la formación de científicos da disciplina, perseverancia, saber estrellarse, perseverar, tener los ideales. Pero de pronto da todo también, así que uno ve todo como 2 más 2 es 4, punto. Pero hay muchos problemas que yo no soy capaz de resolver y que no sabemos la respuesta y que estamos buscando las respuestas, que esa es la tarea del científico. Siempre una pregunta para decir qué pasa con esto o no. Y esa es la magia de la ciencia. Y de todo lo que hay en las matemáticas, ¿qué es lo que más le gusta? Las derivadas, las No, ecuaciones. La lógica matemática La es el lógica. área mía. Dentro de la lógica matemática, el análisis no estándar aplicado a la teoría de modelos. No, mejor dicho. Hágame el favor, esa es Lo una clase prefiero de especial. candidato. Eso es mucho. Bueno, Mil pues muchas gracias. gracias. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Feliz nos Semana volve- Santa. Bueno, Sí. muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. ¿Es creyente? Tengo mi mundo particular con respecto a mis sentimientos, a mi espíritu, a ¿Pero la... existe Dios para Sergio Fajardo o no existe? He pasado por diferentes etapas. Hay ¿Hoy una en qué fuerza está? potente del mundo. Hay algo extraordinario en que nosotros como planeta podamos existir y como podamos existir. Se le puede poner el nombre de Dios, puede ser. Pero le voy a contar una cosa, ya que Hablo de Dios. hablamos de este tema. Yo tengo una amiga que es una monja, la hermana Alba Estela, Ujú. en Agua Blanca, Cali. En el distrito de Agua Blanca. Ella sí. es una mujer extraordinaria y todos los domingos me manda en PowerPoint la esencia de lo que fue el Evangelio de ese domingo. Ujú. Y presenta con el análisis sobre lo que dice allá y yo lo leo todos los domingos y pienso sobre eso. Yo creo que hay unos elementos que las personas compartimos, que nos permite hablar de dignidad, del espíritu humano, que nos une y que está en la esencia de la religión. Yo tengo pues una formación católica. Yo estudié en un colegio el que estudió una buena parte, Álvaro Uribe, Juan José Chavarría, el gerente del Banco de la ¿Y República. es de mi comulga, se colegio. confiesa y eso o No, no? no, No yo hasta allá. comulgo, no me confieso y no voy a misa. De vez en cuando he ido pues a algunas ceremonias, pero yo tengo una vida espiritual que he pasado por diferentes etapas y es una vida espiritual mi particular, es la mía, cómo me entiendo con el mundo, qué pasa en todas estas relaciones y cada quien tiene derecho a la Se suya. y puso escoge. buena la entrevista otra vez. Bueno, qué pero pereza. nos tenemos que Chao. ir. Chao. Chao, ya Gracias. volvemos porque tenemos a Jorge Enrique Abello a propósito del regreso de Betty la Fea, pero a las tablas, al teatro. Ya volvemos, esta es la W, acuérdense que vamos hasta las 3 de la tarde. 1:22.